Y ya lo tenemos, ¿verdad? Sí, ya lo tenemos. Ponemos en pantalla a Javier. Javier, buenos días. Disculpa la Buen demora. día. No, ningún problema, Jaime, Carla. ¿Cómo crece, no? Los especialistas. Felicitaciones sinceras. Van creciendo. Esto de 1.3, o sea, 1.300 personas en vivo ahorita, Sí, siguiendo. sí, sí. Eso es espectacular. Eso es imaginarse Y un más. auditorio enorme que está repleto en este momento. Y yo estoy exhibiendo mi celular, no lo he apagado, lo he dejado prendido para que siga creciendo la audiencia. Los que pinchan celulares. Claro. Policía, Muchísimas gracias. policía, embajada, que se sumen pues a la conversación. Así que no hay que apagar el celular, hay que bajarle el volumen y que nos escuchen. Entonces por Claro. lo menos son 3, 4 más. Así Por que supuesto. son 1.304, 1.305, 1.306. Javier, quiero iniciar, antes de ir a estos temas coyunturales, quiero iniciar con el análisis que hizo el psicólogo Felipe Vega de la Cuadra. Y básicamente él como psicólogo nos dice que el presidente Lasso tiene una patología desde su punto de vista, ¿no? Y dice que tiene un síndrome de narcisismo. Todos saben quién es usted y la relación familiar que hay con el presidente Lasso, más allá de su distanciamiento, ¿no? Y sus pensamientos tan diferentes, que hay que dejarlos bastante claros. Pero ¿usted cree que efectivamente el presidente Lasso tiene una patología, tiene un síndrome de narcisismo, sufre de ese egocentrismo? Porque queremos entender cómo un hombre exitoso en la banca, obviamente que hay una diferencia en la banca, ¿no? Y con cierto conocimiento, aparentemente no ha podido gobernar un país para el que se debió de haber preparado o decía que se había preparado durante 10 años. A ver, sí, yo escuché con mucho detenimiento y creo que 2 veces, porque esa es la ventaja de este sistema, que se queda colgada ahí la conversación, Sí, sí. a Felipe Vega de la Cuadra, que en efecto es mi amigo, que en efecto es un tipo brillante, ¿no? Porque es escritor, historiador, es chef, Psicólogo. es psicólogo. Bueno, ¿qué no hace Felipe Vega de la Cuadra? Como buen cuencano o de la zona austral de nuestro país, caracteriza eso a esta parte de nuestro pueblo, la enorme cantidad de oficios que tienen, ¿no? Seguramente por el aislamiento que padecieron, ¿no? Loja, el extremo sur de nuestro país. Entonces te tenías que dedicar a algo porque eran zonas como remotas del Ecuador, ¿no? No hay que olvidar que ir a Loja, por ejemplo, tomaba muchísimo tiempo vía terrestre, ¿no? Por el estado de las carreteras que hoy están nuevamente muy deterioradas por la ausencia de inversión pública. Entonces Felipe Vega de la Cuadra responde a esa lógica de nuestro país. Te vas a esas zonas del Ecuador y sigues encontrando gente que escribe, hace poesía, toca la guitarra, canta, son espectaculares. A mí me gusta mucho por eso ir también al sur del Ecuador. He estado en Loja, bellísima ciudad, Loja, Cuenca, y Felipe viene de ahí. Felipe, en su condición de psicólogo, ha hecho una lectura correcta. Y mi testimonio también es ese, ¿no? Guillermo Lasso Mendoza, como a él le gusta decir, no recuerdo bien la palabra que utilizó para referirse a su padre, que es mi padre también, ¿no? No sé si ustedes lo tengan, porque no creo que dijo que yo sí quiero a mi padre, dijo otra cosa, que no lo recuerdo bien. Me siento orgulloso de mi padre, algo así dijo. Bueno, no sé a quién estaba dirigido ese mensaje. Supongo que a ninguno otro de los Lasso Mendoza. No me voy a tomar ese guante porque bueno, mi relación con mi padre fue siempre buena. Mi padre era un hombre de su época, nació en 1900, mi viejo, como la canción de Piero, con el tranvía, porque había tranvía en Quito en aquella época, y el vino tinto. A mi padre le encantaba el vino tinto.
compraba un vino italiano, no tan caro, digo italiano y parecerá que era un sibarita, no, ese vino Chianti, no sé si ustedes conocieron esa botella forrada de pajas, ¿no? Así que era del tranvía y vino tinto mi viejo, ¿no? Y entonces era un hombre de su época, vertical, la educación que nos daban era vertical. Los muchachos, yo una vez sí fui muchacho, no podíamos estar en las conversaciones de los mayores y a mí mi padre me sacaba de la sala cuando iba alguien a visitarlo con suegros, amigos, porque tenían una buena vida social, con los ojos, con la mirada, así me señalaba el camino y yo estaba clarito, había que irse de ahí, era conversación entre mayores. Era una relación así, tuvo 11 hijos con mi madre, entonces, ¿cómo administras una casa tan numerosa? Nos sentábamos a la mesa, una mesa larguísima en el comedor, y había que manejar semejante cantidad de muchachos y muchachas. 6 hombres y 5 mujeres. Hasta en eso fue equilibrado el viejo y mi vieja. 6 hombres, 5 mujeres. Y encima, siguiendo la tradición manaba, porque mi madre era de Puerto Viejo, mi abuela, la madre de mi madre, le heredó 2 entenados a mi vieja. Así que llegaron 2 manabas heredados por mi abuela, mi madre, para que mi madre se haga cargo de ellos. Vivan en la casa, coman en la casa, estudien. Uno de ellos, el mayor, Rafael se llama, vive. Se graduó en el mismo colegio mío, el Vicente Rocafuerte. Entonces, en ese contexto, yo doy fe, bueno, no recuerdo a Guillermo Lazo en la calle, no era callejero él, más bien permanecía en casa. No lo recuerdo, lo tengo que decir, no recuerdo haber jugado pelota con él, ahí en la calle, haciendo paredes con la vereda, jugando con la gente de la calle, que es un ejercicio maravilloso, aprendes a conocer al barrio, a tu entorno más cercano. Sí, es una maravilla haber vivido en la calle también. Él no vivió en la calle, yo no lo recuerdo. A esa edad, cuando tú andas y tú, qué sé yo, 14 años, él tenía 10 y era un niño, un muchachito. Guillermito le decían todo el mundo en la casa, ¿no? Engreído. Y sí adoptó luego, él cuenta en un libro que yo no lo he leído, no me atrevo a leerlo, que él empezó a trabajar a los 15 años en la Bolsa de Valores, de la mano de Danilo Carrera, que fue el que lo cogió de la mano y lo fue llevando por esos meandros del mundo financiero, ¿no? Y él cuenta que se hizo solo, ese mito muy propio de los estadounidenses, ¿no? El self-made man, el hombre hecho así, a sí mismo, olvidándose que éramos 11 y que cuando él tenía 10, yo 14, ya teníamos hermanos y hermanas que trabajaban, que ganaban, que tenían un sueldo, que ganaban plata, sucres, qué pena, ¿no? Ya no podemos hablar del sucre, y que probablemente, porque él nunca fue al Vicente Rocafuerte, él se quedó en el San José, se graduó en el San José. Él dice que me fui a trabajar para poderme pagar la pensión porque yo no me quise ir al Vicente Rocafuerte. Y creo que se olvida de que algún hermano mayor o hermana mayor que ya trabajaban se hizo cargo de la pensión del San José, de su colegio. Y adquirió ese mood, esa actitud de que yo me estoy haciendo a mí mismo. Yo no le debo nada a nadie, yo me hice, y entonces inevitablemente vas hacia allá, ¿no? Hacia ese narcisismo en donde solo importas tú, a nadie más reconoces, tú eres el que te has hecho, a nadie le debes nada, y entonces yo creo que se ha visto eso también posteriormente, porque mira, cuando él empieza a hablar de que va a contar su vida, creo que su primer libro
de verdad, yo no los he leído, no estoy fingiendo una actitud. Creo que se llama Cartas a sus hijos. Creo que así se llama. Lo hizo un personaje, ya voy a recordar, un personaje mexicano, creo que fue Benito Juárez, que fue un presidente que debió trasladar la capital de México a distintas ciudades por la persecución que tuvo ese gobierno. Y claro, él no veía a su familia y escribió algo parecido, Cartas a mis hijos, Benito Juárez. Y cuando él decide hacer este libro y contrata a un escritor colombiano, en inglés un ghostwriter, así le dicen en el mundo editorial, usan más bien el anglicismo, y habla de estas cosas, ¿no? De cómo él empieza, y por ejemplo cuenta un episodio. Yo estaba ya casado, ya vivía en Quito, tengo muchos años viviendo en Quito, desde mis 24 años me vine a vivir a Quito y ya nunca más volví a establecerme en Guayaquil, aunque he vuelto 1000 veces a Guayaquil. Es una ciudad que me gusta, el entorno, el sabor, el clima, la comida, el barrio, los sonidos de la calle, lo que escuchamos en esos sonidos, lo que preferimos escuchar, cómo nos va determinando. Entonces yo estaba ya casado, no tenía hijas, estaba en casa de mis suegros, había una reunión familiar, suena el teléfono, no había celulares, por supuesto, y me dicen, le llaman al teléfono, voy, contesto, y era Guillermo, que me contaba que los hermanos habían decidido comprarse un departamento en Miami. Y que no me preocupe de lo que yo tenía que aportar, porque iba a haber un crédito, ya manejaban ellos el Banco Guayaquil, y que me iba a tocar una cuota mensual que era manejable para comprar ese departamento, que tenía que salir a nombre de los 11, 6 hombres, 5 mujeres. Yo estaba en Quito, en casa, tranquilo, y le digo, loco, ¿yo cómo voy a comprar un departamento en Miami si no tengo casa en Ecuador? Yo no tenía casa. Vivíamos en un departamento bonito, chiquitito, con mi mujer, alquilado. Digo, ¿cómo voy a comprar en Miami algo si yo no tengo ni siquiera en Ecuador? A mí bájame de esa aventura. Yo no quiero estar ahí. No, yo no compro el departamento. Así que, chao. Entonces cuando él convoca a la familia porque nos va a leer, y yo asistía, yo no tenía el distanciamiento que tengo hoy. En cierto aspecto, bendito distanciamiento. No en todos, en algunos es una pena, pero en ciertos aspectos, bendito distanciamiento. Entonces, cuando convoca a la familia y nos empieza a leer las primeras, mira, no lo apagué para que nos sigan escuchando y entran llamadas. Las primeras páginas nos lee de qué va su autobiografía. A mí me parecía un acto de enorme vanidad ya. Él no era candidato, él ya empezaba a ser un exitoso banquero, ya empezaba a acumular una considerable fortuna, y entonces lee las primeras páginas y cuenta esta historia del famoso departamento en Miami y la aventura de los 11 hermanos que vamos a ser propietarios de ese departamento. Entonces yo era en el seno de la familia, en algún club de Guayaquil, me acuerdo que invitó a una cena. Yo tomé el avión de Quito para asistir a eso. Para mí era más complicado asistir a esas cosas. Pero bueno, fui. Era el libro de él. A mí me había hablado de que quería escribir un libro sobre economía, por el derecho que él tenía como banquero y como neoliberal a dar su punto de vista de la economía, y yo encontré eso legítimo. Le dije, tienes todo el derecho, no tienes por qué pensar igual, si quieres yo te ayudo dándote ciertas pautas editoriales. Yo ya estaba vinculado desde hace algunos años a una casa editorial ecuatoriana, la editorial El Conejo, pero luego ese libro de economía fue derivando hasta llegar a un libro autobiográfico, siendo él muy joven, habiendo alcanzado la gerencia del Banco Guayaquil. Y yo sí decía, y le decía, creo que es muy pronto para que hables de tu biografía. ¿Cuáles son los grandes hitos
en tu vida que vale la pena compartirlos con el Ecuador entero. Y entonces, cuando yo levanto la mano, le digo, loco, acuérdate que yo no participé en la compra de ese departamento. Ahí estás equivocado en tu relato, ¿no? La respuesta fue, ese es un detalle menor, ¿no? ¿Cómo que un detalle menor? Javier, la narrativa que nos haces, ¿no?, de esa vivencia, y justamente tomando en consideración lo expresado por el doctor Felipe Vega en ese análisis, ahora podemos comprender de que nos vendió el presidente Lasso una imagen que no tenía. No, yo quiero reafirmar que lo que dice Felipe Vega de la Cuadra está bastante cercano a la realidad. También es mi perspectiva, ¿no? A la realidad, a esa realidad. Ahora, el problema, todos tenemos nuestras ciertas dosis de narcisismo, ¿no? Nos vemos al espejo y hay algunos que reconocen. Hace poco estaba escuchando el testimonio de un famosísimo escritor francés que decía, cada vez que me veo en el espejo me horrorizo, me espanto. Hay otros que se ven en el espejo y se solazan, ¿no? Qué bello que soy, qué guapo que estoy, cada día amanezco guapo, pero hoy día exageré. Todos tenemos nuestra dosis de narcisismo, ¿no? Pero como dice Felipe Vega de la Cuadra, es terrible cuando tienes mucho poder ser narcisista, ¿no? Es peligroso. Entonces ya tenemos claro, ¿no? Y vamos a pegarnos a ese concepto del doctor Felipe Vega de la Cuadra. Escritor, analista político, y vamos a hacer un análisis del país. ¿Le conviene al país seguir manteniendo a un presidente que puede, digo, porque hasta que no tengamos un certificado médico que así lo diga, vamos a decirlo así, que puede tener ese tipo de patología? A ver, Carla, yo no he ocultado desde hace muchos años que no comparto las visiones de Guillermo Lasso Mendoza, ¿no? Guillermo Lasso Mendoza, en su condición de banquero, venga, puede serlo, tienes todo el derecho del mundo, sigue siendo banquero, y si quieres ser el mejor banquero del Ecuador, sélo. Pero de ahí a presidente empezaron los problemas míos con él, ¿no? O de él conmigo, ¿no? Porque mi formación también es cientista social y yo no iba a trabajar para él en su proyecto político. Eso él lo tenía claro, trabajar en tu proyecto político. Ni mamado, pues. Ya empezaba a ser un famoso asesor de Guillermo Lasso, por ejemplo, José María Aznar, el expresidente de España, que venía con frecuencia al Ecuador y se reunía con él, con Guillermo Lasso. Había sido su asesor el expresidente de El Salvador, un presidente de apellido Flores, si mal no lo recuerdo, que venía con frecuencia al Ecuador. Y yo lo sabía, pero yo no participaba nunca en esas cosas, jamás. Ese presidente Flores ya está muerto. Digo, como todo ser humano, toda muerte de un ser humano de alguna manera suscita un sentimiento de compasión, ¿no es cierto? Él se murió ya, Flores, pero no hay que olvidar que Flores murió en su casa con prisión domiciliaria por actos de corrupción. El expresidente de El Salvador, que era un cercano asesor de Guillermo Lasso, como José María Aznar. Entonces yo decía, es que no me imagino yo sentado en una mesa compartiendo con personajes así. ¿Y qué voy a debatir? Yo te voy a decir cosas que no te van a convenir, según lo que te van a recomendar estos dos personajes de la derecha, no solo ecuatoriana, latinoamericana, planetaria. Y entonces era imposible estar metido ahí. Entonces yo, desde el principio, no desde ahora, desde el principio, cuando él expresa estas ansias de llegar a la presidencia, yo digo no deberías estar en esa porfía. No lo hagas, no hay condiciones. Fuiste cercanísimo a Maguad, fuiste cercanísimo a Lucio Gutiérrez,
estuviste involucrado en el gobierno de Sixto Durán Ballén, en la Junta Monetaria, el primer salvataje bancario, Banco Continental, Ana Lucía Armijo presidiendo esa Junta Monetaria, la comparecencia tuya ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, que quería investigar cómo se había hecho ese salvataje con el Banco Continental. O sea, loco, no metas en eso, no te corresponde. Y encima eres del Opus Dei en un país laico. Tú desvelas unas visiones medio fanáticas, religiosas, y no lo hagas, no te metas. Yo se lo dije. Yo fui a Guayaquil y se lo dije, no me quedé callado, no buscaba bronquear, no era una pelea personal, era una visión del mundo y visiones políticas, ¿no? Y yo se lo dije, lastimosamente se lo dije, porque le dije, te vas a enfermar, loco, esa cosa te va a llevar a unos ritmos terribles. Vas a poner en riesgo hasta tu propio banco y vas a poner en riesgo a tu propia familia. ¿Para qué lo haces? ¿Qué necesidad tienes de eso? Ahí se produjo la ruptura, yo creo que ya lo he contado otras veces. Así que yo no quería nunca que Guillermo Lasso Mendoza sea presidente de la República. No he cambiado de opinión y a la luz de lo que ha venido pasando, digo, chuta, le conviene al Ecuador. Los argentinos en el fútbol dicen con mucha frecuencia, hice un paso al costado, di un paso al costado, los entrenadores, ¿no? No hay los resultados que la gente está esperando, es mejor dar un paso al costado. Yo estoy esperando que dé ese paso al costado, pero creo que precisamente por las razones de las que ha hablado Felipe Vega de la Cuadra, no se va a dar ese paso al costado. Además, yo creo que a veces, esa es la tragedia, quedas preso de la historia, ¿no? De gente que te dice, no lo puedes hacer. No sé si Almeida, que me precedió, hablaba de un Aparicio o de un Caicedo. No sé si era Aparicio Caicedo. Okay. Aparicio Caicedo, personaje se refería a Aparicio Caicedo, perdón que te interrumpa, porque Carlos Vera hizo un comentario la semana anterior, no sé si tú lo pudiste ver. Sí, lo vi ese pedacito. Aparicio Caicedo ha intentado hacer algo con la Corte Constitucional, tratando de manejar el tema del juicio político. Cuando lo dice Carlos Vera, nos asombramos porque no, pues lo está diciendo casi un periodista oficialista, pues, ¿no? Y que algo tiene que haber de cierto, ¿no? Que Aparicio Caicedo intentó manejar el tema y tratar de neutralizar el juicio político, aunque bueno, se aprobó el juicio político, pero lo libraron de dos temas muy candentes. Bueno, ese personaje Caicedo es un personaje también sórdido, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? En la sombra. No hay que olvidar cómo amenazó a aquel personaje que debió ser superintendente de bancos y cómo le dijo, es que te vamos a hacer, yo qué sé, las cosas que le dijo, ¿no? Lo amenazaba en una conversación que luego salió a la luz. Solo cuando tienes mucho poder y te atreves a usar el poder en esos sentidos, a amenazar a la gente por el poder que tienes, hay que ser bien dañado, ¿no? Tener al revés las cosas, ¿no? Abusar de ese poder, ¿no? Abusar de ese poder. Claro que siempre nos han dicho, ¿quieres conocer a alguien? Dale un poquito de poder. A este man le han dado mucho poder. Yo no lo he leído, no lo voy a leer nunca, porque él también en un artículo que publiqué, ¿te respondió? Dar batalla. Respondió tan largo como mi artículo, diciéndome un montón de barbaridades, diciéndome un montón de tonterías, como que me quedé en la década de los 70 y yo decía que chévere que tenga esa imagen, me quedé en la década de los 70, Inti Limani, Quilapayún, Ernesto Che Guevara, qué lujo, ¿no? Toda la movida, qué lujo, mayo del 68, bueno, esa es década de los 60, todo lo que hubo en la década de los 70, ¿no? Víctor Jara, de la rebeldía. La música esa, ¿no? ¿Te acuerdas? Amanda, por ejemplo, no me olvido nunca de esa canción, ¿no? Entonces, yo qué sé, ese señor es de una sordidez. Se refería a eso entonces
Almeida, ¿no? Y entonces son estos personajes que se creen súper inteligentes, montan un tinglado, crean un escenario, como el escenario que crearon en la rueda de prensa del jueves anterior, ¿no? Con 50 personas muy pobres, que también lo analizó Felipe Vega de la Cuadra, ¿no? Yo también pertenezco a ustedes. Yo soy parte de estas 50 personas que se las veía como pobres, ¿no? Pobres materialmente, nada más, a eso nada más me refiero. Y yo también soy víctima de esta persecución, de esta asamblea repleta de narcotraficantes. Como víctimas son ustedes, pero estas 50 personas que estaban atrás en este montaje no son víctimas, son víctimas del sistema, del horroroso capitalismo que ha llegado a los momentos más crueles con este neoliberalismo, en donde se le envía un mensaje a la mayoría de las sociedades o a la mayoría de las personas que conforman una sociedad: ustedes no nos importan, no importa su tragedia, no importa que ustedes no estudien, no importa que ustedes no accedan a la salud pública, Importo no yo. importo solo yo, que soy bellísimo, que soy inteligentísimo, que yo lo he logrado todo solo. Entonces, es terrible ese mensaje, ¿no? Y en eso estamos. Y claro, si lo miras así, dices, no, conviene hacer un cambio, ¿no? La sociedad ecuatoriana se ha deteriorado mucho. Me contaron, no sé si fuiste tú, Jaime, porque tú y yo conversamos, es cierto, que Osvaldo Hurtado, ese presidente que llegó por la ventana en 1981 y que fue hasta el 84 presidente del Ecuador y que tenía el perfil de cientista social, Cordes, de donde sale Ordóñez, el inefable ministro de Seguridad, ¿cómo es que el ministro? Secretario de Seguridad del Estado. Secretario de Seguridad del Estado, de ahí viene Ordóñez, de la escuela de Hurtado, cientista social, disque, un libro que fue bastante leído, el de Osvaldo Hurtado, y que ahora, con una pobreza intelectual y una corrupción intelectual enorme, dice que hay que ver a Brasil, hay que ver a Colombia, los países que tienen un modelo progresista y que son los países más enredados en los problemas de la delincuencia, el narcotráfico, la violencia. Yo digo, hay que ser realmente cínico, bien deshonesto, ¿no? Bien deshonesto, ¿no? Para decir semejantes cosas. Lula, su tercer mandato, ¿de dónde viene? De Bolsonaro. Bolsonaro que desbarató a Brasil y que recién ahora ha podido retornar a Brasil y probablemente sin ninguna posibilidad de volver a ser candidato. Petro, ¿de dónde viene Petro? 60 años o más de gobiernos de extrema derecha de Colombia y ni siquiera completa un año. Y ya le puedes adjudicar a Petro todos los problemas que tiene la sociedad colombiana y que no los califico porque como ecuatoriano, ¿desde dónde yo me pongo a evaluar esas cosas? ¿Desde dónde le doy lecciones al resto de países de América Latina? Pero sí quiero decir que Hurtado, que es otro de los asesores de este presidente, sea tan perverso intelectualmente, tan deshonesto, nos debe de advertir a todos nosotros. En eso se hallan y montan estos escenarios y van a seguir montando escenarios, como la intervención del jueves en esa cadena, que desde el punto de vista de la construcción del escenario pretende ser brillante, ¿no? Pero que a la sociedad ecuatoriana no le envía mensajes de verdad. Y ahora estamos ante el tema de la tenencia de armas, ¿no? Por suerte Javier, ya he visto... Sí. Javier, si me permites, porque hay mucha gente que nos está escribiendo en el chat, que quiere escuchar el análisis que hace el doctor Felipe Vega de la Cuadra. Pero si tú me dices que lo podemos rodar, lo rodamos. ¿Ya? No, tú eres el dueño de casa, hermano. Yo me someto... Es que después quiero tu análisis. Nuevamente. Vamos. Dale. Pero de lo que se ve
hay rasgos narcisistas que son de manual. Si usted lee el DSM-5, que es el manual de diagnóstico de los desórdenes mentales, va a encontrar que muchísimos de los rasgos públicos del señor coinciden con un trastorno narcisista. El narcisismo es un trastorno en el cual solo importo yo. Solo es importante mi dolor, mi sufrimiento, mi bienestar, mi alegría, mi tristeza. Todo lo demás atenta contra mí y yo tengo que destruirlo. Esto es lo que yo podría colegir un poco a redropelo, abuelo de pájaro, sin evaluar. ¿Enfermo de poder? El poder y mi tesis de maestría en la Universidad de León en Psicología Social se llamó Enfermos al Poder. Ya, es muy interesante el análisis que hice, porque no es que el poder te enferma, sino que los enfermos con rasgos como el narcisismo llegan, buscan incesantemente el poder. Y cuando llegan al poder, su trastorno se vuelve enorme, se multiplica, se desborda, se desboca. Bueno, pero el presidente Lasso quiso llegar al poder probablemente, ¿no? Con esos problemas de narcisismo, de egocentrismo que tiene, pero ni siquiera lo ha podido controlar. Pero es que eso no importa, lo importante es sentarse en el trono. Bueno, ahí estaba la descripción que hace el doctor Felipe Vega de la Cuadra, que el presidente de Lasso es enfermo, dice, que es narcisista. Para la gente que tal vez no había visto este video, este corto, que está colgado en el Twitter, en el Facebook, que quieran compartirlo, que quieran retuitearlo, pues está allí. Lo que tú justamente decías, Javier, de que algo tiene de narcisismo, y todos tenemos un poco de narcisismo. Sí, acuérdate que Felipe, que si la gente se anima a volver a ver esta entrevista, que debe durar unos 35, 40 minutos. 45, 50 minutos. Está en el ¿Cómo es la costumbre? Sí. Que la vean completita y que se familiaricen con esta forma de hablar muy cuencana, ¿no? Desarrollo en vez de desarrollo. Muy chévere esas particularidades cuencanas. Él habla de otra cosa. Cuando en esa cadena dice, están matando mi reputación. Felipe Vega de la Cuadra dice, es interesante el uso de esa palabra, porque la reputación puede ser positiva como negativa. Ese man tiene reputación de tramposo, ¿no? Es conocido tramposo. O ese man tiene reputación de honestidad cabal, a toda prueba. Distinto hubiese sido, dice Felipe Vega de la Cuadra, si se usaba la palabra prestigio. El prestigio solo es positivo, ¿no? La reputación puede ser binomial, positiva o negativa. Y también puede ser que la conciencia a veces te traiciona, ¿no? Por el uso o por las palabras que escoges. Y ahí puede ser que te traicione tu propia conciencia. Y ahora decíamos, Jaime, Carla, no sé si Carla sigue ahí todavía. Aquí estamos, Javier. Como que Javier sabe que a veces se escapa, ¿no? Más directo no puedo. Cuando hay clases. Pero tú no me has contado nada, porque hemos dicho que sí conversamos, ¿no? No, pero quería decir el porte y tenencia de armas, ¿no? ¿Qué solución tenencia, puedo tener en mi casa un arma, ¿no? Porte de arma es que la puedo llevar en el cinto, puedo llevar en un cartuchera, qué sé yo, y como en el viejo oeste me siento amenazado, saco rapidísimo mi arma y disparo. Yo digo, son las trampas en las que siempre nos hacen caer. Ahora estamos discutiendo el porte o tenencia de armas. Claro, las universidades casi todas se pronunciaron. Esta mañana escuchaba a David Chávez, no creo con ustedes, creo que fue en Pichincha,
decir, bueno, siento mucho que no he visto, a pesar de haber visto a casi todas las universidades pronunciarse contra esta barbaridad, no he visto a la central pronunciarse, ¿La de Guayaquil? su alma mater, no, si es central es la de Quito. La central de Quito. No, pero la de Guayaquil tampoco Sí. hemos escuchado, pero he escuchado la de Santa Elena, la Salesiana. La Politécnica. La Politécnica. Bueno, de a poco todas se están sumando. Y son valientes, porque he visto a la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, la rectora, he visto a la Universidad de las Artes de Guayaquil, pública también, he visto a Yat pronunciarse, diciendo, bueno, si nos van a chantajear con el presupuesto y nos van a decir, ustedes se pronunciaron en contra de la tenencia de armas, los abrocho por el lado presupuestario. Y ya cuando está en juego cosas tan importantes para la sociedad ecuatoriana, ya no tienes que hacer cálculos, tienes que pronunciarte, porque están llevándonos al abismo. El presidente ha tratado de chantajear muchas cosas, si no, imagínense cómo vemos ese chantaje de la muerte cruzada y ese terror que tienen ciertos asambleístas de que se puedan ir a su casa. Ese ha sido un as bajo la manga de él para un poco tenerlos en su sobra, y eso es lo que aún se debate, porque estamos seguros de que no todos quieren irse a su casa. Estamos seguros de eso, pero solo para no dejar colgado, Carla, Jaime, ¿por qué mencioné a Hurtado, supuesto cientista social, escritor de libros? Porque son ellos, como Alberto Dajic, los que le encuentran enormes méritos al actual gobierno, ¿no? La disciplina fiscal, las cuentas sanas. Y uno se pregunta, ¿y de qué le sirve al pueblo tener esa reserva monetaria si no tienes educación, no tienes salud, no tienes nada? Cuando comparan al Estado con una familia, que no siempre es exitosa esa comparación, pero comparémoslo. Fulano de tal tiene un montón de ceros en su cuenta corriente, pero sus hijos no estudian. Cuando uno de ellos se enferma, no tiene cómo ir al hospital. Él no paga los hospitales de sus hijos. Andan mal vestidos, mal alimentados, pero tiene un montón de ceros en su cuenta corriente. ¿De qué sirve tener ceros en la cuenta corriente si está destrozada tu familia? ¿De qué sirve tener esa sanidad fiscal si la sociedad ecuatoriana está destrozada? Y nos siguen con el San Benito, como lo han hecho ahora, lo ha hecho ahora el presidente, que ahí está ese tridente, ¿no? De Nebot, Rafael Correa, Leonidas Sisa, que son los que lo quieren tumbar. Y todos ellos vinculados el triunviro, vinculados al narcotráfico. Y es cínico eso, porque el drama que hemos vivido y la espantosa muerte, porque a mí me puso contra la pared enterarme del asesinato de las 4 personas en Punta Blanca. Punta Blanca queda al ladito de Punta Barandúa. Así es. ¿A cuántos minutos? Donde tiene su casa a 30 segundos en auto. 30. A 1 minuto máximo en auto. En bicicleta a 5 minutos y caminando 10. Cerquita, al lado de Punta Blanca, que es enorme porque tiene como 7 entradas. Ustedes han ido por ahí, yo voy con frecuencia por ahí porque me gusta la playa, no lo voy a ocultar. ¿Cuál es el pecado de que te guste la playa? Al ladito de Punta Blanca está Punta Barandúa, en donde tiene su caserón el presidente de la República. Al ladito, ¿no? Está Punta Blanca. Y que la policía nos venga a decir ahora, no sabían dónde estaba. Y lo han sabido las redes de narcotráfico. Y todo este lenguaje brutal, violento que se utiliza cuando eres tomado por esa lógica. Y lo que los narcotraficantes son Leonidas Sisa, Rafael Correa y Jaime Nebot. Cuando hemos asistido a ese drama del Padrino, de León de Troya, del caso Encuentro, no resuelto. Y que lo último que hemos vivido es el asesinato de esas 4 personas, que nos pone inermes. Y que el primer tuit, no sé si ustedes lo recuerden, Carlos, José Jaime, Serrano. No, de Guillermo, el de Guillermo Lasso Mendoza, para justificar este decreto de la tenencia
y porte de armas. Yo ahí estoy medio confundido. No sé si el decreto hable de las dos cosas. Correcto. O si solo habla de la tenencia. Javier, no llama Pero mucho solo la te atención. quiero hacer acuerdo. Digo, ese primer tuit de Guillermo Lasso dice: tengo noticias en la guerra de ustedes con la delincuencia. No sé si O sea, recuerdan ese tuit. Nosotros somos el problema. Ustedes nosotras. allá, ustedes allá, a pesar de que yo represento al Estado, soy el personero número 1 del Estado, soy el presidente de la República y entre otras cosas el presidente de la República tiene que garantizar nuestra seguridad. Pero ahora nos dice la guerra de ustedes y la delincuencia. Yo me voy afuera, me proyecto desde afuera y miro desde afuera el drama en el que están ustedes. Allá veamos. Y en el que yo ya me declaro incapaz de protegerte. Ya no puedo. Protéjanse ustedes y volvamos a esa época que la veíamos en películas y que ya no es película, el drama que viven, por ejemplo, los estadounidenses, que tienen libre tenencia de armas y que es una sociedad que ya no sabe qué hacer con la violencia interna que tiene ese país, con las masacres que se producen en universidades, en centros comerciales, en escuelas y en colegios, cuando alguien desequilibrado porque tiene una pistola mata a la gente, a cualquier persona que está pasando por ahí, inocentes, niños, mujeres, hombres. Nos están diciendo que a esa lógica, a ese oscuro precipicio nos van a llevar. Y además, otra vez, la diferencia de clases, ¿no? En una sociedad como la nuestra. Los pobres, los más pobres, que están cada vez más empobrecidos, van a poder salir al mercado a comprar una pistola. ¿Quiénes van a poder comprar un arma? ¿Quiénes van a poder comprar un arma? Los mismos delincuentes. Los delincuentes y los ricos. Y los ricos. Javier, Que pueden ir. Javier, perdón que interrumpa. ¿Tú no crees que lo que ha pasado este fin de semana, que el presidente lance este tema del porte de armas, son elementos distractores, Sí, que tienen un libreto y que lo que buscan es distraer lo que ocurrió el día viernes cuando se descubre el asesinato de Rubén Cherres? Porque no hemos visto que el gobierno se haya pronunciado sobre el asesinato de Cherres. no hemos visto ese pronunciamiento, yo tampoco lo he visto. Yo, la verdad es que no lo he visto, a veces sí me despisto y me descuido. La verdad es que el Ecuador lo sigo a través de cosas como las tuyas, ¿no? Los especialistas y otras fuentes. Ya no veo, ya lo he dicho, esos medios del conglomerado mediático. Pero yo no lo he visto tampoco al famoso capitán Zapata ensayar hipótesis, hablarle a la sociedad ecuatoriana, dirigirse a nosotros y ofrecernos algo, ¿no? Porque, chuta, cuando entran a ese balneario Punta Blanca y matan a 4 personas, pues chicas, qué época la que nos está tocando vivir, ¿no? ¿Qué sociedad No es están sospechoso, pensando? Javier, no es sospechoso con las unidades de inteligencia que tiene la policía, las Fuerzas Armadas, el propio gobierno, tiene una secretaría de seguridad y que creo que también manejan la inteligencia, que no se hayan enterado que Rubén Cherres estaba en la playa, tomando sol. Hermano, yo no sé si Rubén Cherres, su compañera, dicen que estaba ahí, no sé si un señor Amador y su guardaespaldas, creo que estaba ahí, nunca usaron un celular. En todos esos días que estuvieron en la playa, y con el celular nos ubican inmediatamente. Exactamente. Porque nosotros también... ¿Cómo lo ubicaron ahí? Nosotros hemos aceptado que nos ubiquen inmediatamente porque le hemos aceptado a Google que me siga mandando mensajes, que me siga mandando mis ubicaciones. Cuando usas el app de Uber, bueno, ya dije publicidad, o cualquiera de estos servicios, estás autorizando el uso de esos datos para que te ubiquen inmediatamente. Es sospechoso que no lo sepan al lado de la casa del presidente en la playa.
al lado de la casa del presidente en la playa. Me van a acusar de que estoy desvelando un punto estratégico, ¿no? No, pero esa casa del presidente en la playa, en ese lugar, la tiene mínimo desde hace 30 años. Y entonces todo el mundo en la zona debe de saber que ahí está esa casa. Más de 30 años quizá, o mínimo 30 años, ahí en ese mismo lugar, tan cerquita de Punta Blanca. ¿Qué están queriendo para la sociedad ecuatoriana? ¿Qué van a heredar nuestros hijos, nuestros nietos, nietas? ¿Qué van a heredar? Esta violencia brutal. Cuando estamos creando condiciones para decir siempre, la maté en defensa propia. Era un delincuente, así que yo usé mi arma y disparé. Y no pasa nada. Y después los líos y en los enredos en que están metidas esas sociedades. En Estados Unidos está demostrado hasta la saciedad, con datos estadísticos, que la tenencia de armas lo que ha hecho es aumentar la delincuencia y la violencia. No ha resuelto los problemas de la inseguridad. Y la primera obligación, derecho humano fundamental, constitucional, es vivir en una sociedad de paz. Claro que ya nos hemos declarado incapaces de construir esa sociedad de paz por las enormes inequidades. Y cuando dices, usted puede tener el arma y la puede utilizar para defenderse, nos están diciendo, las inequidades no las vamos a resolver. Usted va a seguir siendo pobre, no va a tener educación, usted no va a tener salud. Así que este estado de violencia en el que estamos viviendo, como consecuencia de las enormes desigualdades, se resuelve con que usted le dispare a la primera persona que usted sospeche lo amenaza. Porque estamos viviendo un estado de amenaza. No sé si ustedes tengan, es probable que sí. Yo vivo en un sector de Quito y entonces en el barrio tenemos un chat y entonces recibo chat de vecinos, vecinas, y los chats muchas veces son, vecino, veo un auto que está parqueado ahí hace media hora, sospechoso. Chuzo, entonces ahora es sospechoso todo, pues porque probablemente ese auto es de un señor que está visitando a un amigo y ha parqueado el auto ahí afuera y estamos todos tan nerviosos que, ¿qué será ese auto que ya lleva media hora parqueado? Entonces otro vecino dice, no, o el vecino que ha recibido la visita de ese amigo dice, no, ese auto blanco es de mi amigo que está aquí en la casa y estamos conversando. Estamos paranoicos, todos andamos así asustados porque ya nadie nos garantiza un mínimo de seguridad, porque no se puede de verdad garantizar seguridad cuando sigues construyendo una sociedad con una cierta sanidad de los datos macroeconómicos y con una brutalidad en los datos de la vida social. No hay educación, no hay salud, no hay empleo, cada vez se expulsa más a la gente de los círculos de los beneficios que debería de traernos la supuesta modernidad. Javier. Por eso es terrible. Defiéndete como puedas. Yo no te voy a defender. Yo ya no te puedo defender. Los delincuentes asociados con esta trilogía y con la asamblea no me quieren en el poder. Desde el primer día me han querido sacar del poder, porque yo soy el adalid de la lucha contra determinadas cosas. Y eso es otra mentira. Eso es otra mentira. Los datos nos demuestran que si tienes mayor confiscación de drogas es porque hay mayor producción de droga y mayor droga circula ahora por el Ecuador. Y es evidente entonces que vas a confiscar un poco más de droga. No es cierto que los otros pactaron y por eso no había explotado esta realidad de la lucha contra el narcotráfico o de las bandas delincuenciales. No es cierto. Los datos anteriores también desvelan de dónde salieron estos personajes que se dedicaron al tráfico de puestos, altos cargos en el gobierno. También son vinculados a Jaime Nebot, a Rafael Correa y a Leonidas Sisa. Son cercanos a ellos. Son de la democracia cristiana. Algunos. ¿De dónde salió todo esto? Entonces es muy cínico, es la construcción. Y ya vas a ver, ya lo estamos viendo, sea por ausencia
o por pronunciamientos directos, el silencio o la perversidad de interpretación del gran conglomerado mediático. Sí le van a dar espacios. No sé si, para ir cerrando este tema, Javier, porque me gustaría también conversar un poquito del tema de Argentina. Sé que estuviste por Argentina un poco más de una semana, me parece. Me gustaría hablar un poquito de ese tema. Menos de una semana. Pero para cerrar el tema este que estamos hablando, yo ayer pude ver la entrevista que le hizo Ecoavisa. Por obligación tenemos que verla, porque de alguna manera uno tiene que después hacer un análisis, un comentario, ¿no? Y en todo lo que dijo el presidente de la República, nos vuelve a repetir ese mensaje que siempre nos ha venido diciendo, que casi que el Ecuador funciona a la perfección, que es el gobierno que más ha invertido en la parte social, que este año va a invertir 15.200 millones de dólares, que ningún gobierno lo ha hecho, ni Correa en 4 años pudo hacer en el primer periodo lo que él ha hecho en 22 meses de su gobierno. Nos da a entender que todo lo que la gente piensa del gobierno, de la destrucción del país, es mentira. Y esto es ayudado por los medios de comunicación, y qué lamentable que vemos a periodistas que no cuestionan lo que está diciendo el presidente de la República. Ni siquiera le preguntaron el caso de Rubén Cherres, el asesinato de Rubén Cherres, que tú eres periodista, yo creo que eso era obvio, hacer una pregunta sobre ese tema, para que hasta él mismo desmienta cualquier comentario que se esté dando a través de las redes o a través de ciertos medios de comunicación. Yo iba a decir que vamos a asistir al silencio del conglomerado mediático en estos temas, como la muerte, el asesinato de estas 4 personas, sea lo que sea. La Constitución nos garantiza, todo el mundo tiene derecho a la defensa, todo el mundo tiene derecho al espacio para explicarse por qué hizo esto y lo demás acá. Nadie tiene por qué amanecer muerto, asesinado, silenciado. Porque siempre la pregunta es, ¿cuál es el primer beneficiado o beneficiada con la desaparición de estas 4 personas? ¿Quién es el primer beneficiado con la desaparición de estas 4 personas? Entonces, claro, ya ese conglomerado mediático ya le estará echando tierra a lo que pasó el viernes y que nos dejó temblando, ¿no? Porque ya pues, esto es la mafia total. Aquí estás en desacuerdo y pones en juego tu pellejo, todo, ¿no? Porque aquí ya no hay valores que defender. Y los medios de comunicación han sido aliados a todo esto, porque hemos visto que no ha habido una pronunciación. No, son aliados, Carla, y desde hace mucho tiempo. Porque no es cierto que son los 2 años casi de Guillermo Lasso Mendoza. Venimos desde Lenín Moreno con esto, acumulando este deterioro social. Son 6 años ya de este deterioro social, de estos silencios, de esta perversidad de interpretación, de estos personajes que salen a mentirnos, a forzar los datos históricos, a negar la estadística, para llevar siempre las lecturas perversas, que no resisten un mínimo. Son conveniencias. Y tenemos periodistas que forman parte de todo esto, ¿no? De todo esto. No lo vimos a Carlos Vera diciéndole a vos, la verdad también se administra. No seas bobo, no sueltes así nomás los datos. Yo también he tenido que administrar la verdad. Así que mi consejo de periodista viejo, lleno de vanidad también, porque me recuerdas tú a mis 30, le decía a Boscán, cuando yo tenía tu edad yo era como tú. En el momento en que Boscán, lo quieras o no, está en la parte más alta de la ola como comunicador, ¿no? Probablemente es el que más sigue las audiencias, ¿no? Yo era como tú. Pero ahora que tengo la edad que tengo, no sé qué edad tenga Carlos Vera, mi consejo es que administres la verdad. No siempre es conveniente decir la verdad. La última entrevista del presidente Lasso en Ecoavisa con la periodista Stephanie Spin
él dijo algunas cositas como, el pueblo me eligió para 4 años y estoy trabajando para eso. O sea, él está trabajando para quedarse los 2 años que le faltarían. ¿De qué forma está trabajando el presidente? ¿En acuerdos? ¿En repartos? ¿En amenazas? ¿Cuál sería la forma de trabajar del presidente para quedarse los 2 años que le restan? Carla, también ya lo hemos dicho, ¿no? En una sociedad en donde hay tanta inequidad, tanta pobreza, tanta desigualdad, la mejor forma de trabajar para quedarte es resolver ese tipo de problemas, ¿no? Los pobres no están ahí porque quieren estar ahí en las condiciones en que están. Acá no hay oportunidades, acá se ha cerrado la llave del empleo, de la inversión. Ecuador no es una sociedad poderosísima con un sector de la producción, de la economía que sea capaz de absorber toda la mano de obra que se va generando año a año. La conexión entre universidad y sectores productivos en otras sociedades es clarísima. Porque, a ver, ¿qué tipo de profesionales tengo que empezar a construir según las necesidades tuyas? Digo, el aparato productivo. ¿Quién está en capacidad en la sociedad ecuatoriana desde la economía de absorber todo eso? El Estado tiene que concurrir, sí, así es, aunque les duela escuchar eso. Y el camino que tiene el Estado es la inversión pública, la obra pública. ¿Qué obra pública estamos viendo en estos 6 años? Creo que se ha empezado a dañar la comunicación. Yo mismo me estoy escuchando entrecortado. Sí, estamos un poco con la imagen congelada. Ahí estamos. Javier, no sé si podemos pasar un poco al tema de tu viaje a Argentina. Vi que entrevistaste a Rafael Correa, vi que entrevistaste también a mi tocayo Atilio Borón, politólogo argentino, profesor universitario. La pregunta es, ¿cómo te fue por Argentina? ¿Y tú eres entonces Jaime Atilio? Jaime Atilio, sí señor. Ah, sí, porque tocayo dijiste, ¿no? Sí. Chévere tocayo. Nombre, ¿no? Yo creo que me fue bien. Hice unas entrevistas, sí, claro, con Rafael Correa, Atilio Borón, faltan 3 más o 4 más que irán saliendo. Yo estoy sorprendido para bien de la actitud de los jóvenes, hombres y mujeres en Argentina, ¿no? Ahí hay una militancia. Claro que es producto de las brutalidades que vivió esa sociedad, sí, ahora lo puedo contar también, sin ningún atisbo de heroicidad y de protagonismo ni nada de esas boberías. Por 9 de mayo o desde la ESMA, esa escuela de los militares donde se torturó a tanta gente, partieron muchas marchas hasta llegar al obelisco en Buenos Aires, que está en la famosa 9 de mayo. Ellos dicen, los argentinos tienen lo más grande del mundo, ellos dicen que es la avenida más ancha del mundo, la 9 de mayo. Y eran ríos de gente manifestándose, recordando, para no perder la memoria, que hace 47 años, un 24 de marzo, los militares irrumpieron para acabar con la Constitución y cualquier expresión de derechos humanos y desaparecieron a miles de personas. Y las madres y abuelas de Plaza de Mayo que se dedicaron a recuperar la memoria histórica, no volvió nunca más mi hija, mi hijo. Quiero saber dónde está. Por lo menos quiero saber dónde está. Y sabemos hoy que muchas de esas mujeres desaparecidas estaban embarazadas y esperaron a que dé a luz, esperaron a que paran para apropiarse de esos nietos y nietas, y las abuelas ya van recuperando 130 o algo así, nietos y nietas. Y entonces para los argentinos, la memoria, el no olvidar que hace 47 años rompieron todo y crearon esta violencia brutal, con miles de desaparecidos se manifiestan. Y eso es maravilloso. Y jóvenes, veías esas marchas,
mujeres, ancianos, ancianas, niños, niñas, hombres, por supuesto, con esa forma argentina, ¿no? Los tambores, los bombos, las trompetas, con esos cánticos, expresarse y decir, no podemos perder la memoria de lo que nos pasó. Lo que nos pasó fue por algo, fue por la brutalidad. Y entonces, madres, abuelas de Plaza de Mayo son personajes que le han traído a la Argentina ese compromiso y que hoy toman la posta los jóvenes militantes que son de verdad militantes y que se expresan. Hubo también, y tuve ese privilegio de poder asistir a reuniones del Grupo de Puebla, ahí hubo algunos expresidentes de la región y también estaba Rodríguez Zapatero, Mujica, Evo Morales, Samper, bueno, había un montón de expresidentes y en ese escenario escuché la intervención de Rafael Correa. Les va a dar urticaria, una de las más aplaudidas en un escenario que se llama el CCK, el Centro Cultural Kirchner, enorme, muy grande, un auditorio muy grande, aplaudir con cierta pasión a Rafael Correa. Por supuesto es muy querido y por supuesto también es muy odiado, seguramente, ¿no? Porque es pretensión de tontos ser solo queridos. Javier, ellos están trabajando básicamente en concientizar un poco a la gente y que comprendan, ¿no?, cuál es su visión y su ideología. No quiero decir la palabra adoctrinar, porque creo que no cabe en estos momentos, sino que se haga una conciencia, ¿no?, de las necesidades y cuál es su ideología. Pero más allá de eso, con esa oportunidad que tuvo, no como periodista, sino como ser humano, y haciendo un análisis no de las preguntas que le hizo al entrevistado, ¿cuál es el semblante que le nota usted a Rafael Correa? ¿Está convencido de que se va a recuperar el Ecuador? ¿Cuál es el semblante como ser humano que se le siente a él? Es como dicen acá en la sierra, ¿no, Carla? No sé si te digo lampriadito, ¿me captas lo que quiero decir? Ese es el Maduro lampreado. El Maduro lampreado de acá. Es una mezcla de sal y azúcar, ¿no? Lampreadito, cuando el pristinio que está hecho con harina es de sal y le echas un poco de miel, es un postre de la sierra. No sé si en Guayaquil también se come, yo no recuerdo haberlo comido en Guayaquil, es lampreadito, ¿no? Una mezcla de sal y dulce. Por supuesto es otro momento para Rafael Correa a partir del 5 de febrero, ¿no?, cuando se tuerce a través del voto y este gobierno pierde la consulta de manera cachetada total, ¿no?, porque pierde las 8 preguntas, y le he escuchado con ustedes a Ramiro Aguilar, mi buen amigo Aguilar, a Ramiro Aguilar, decir, si fuésemos rigurosos, si tuviésemos un presidente que con rigor analiza lo que pasó el 5 de febrero, este es un pronunciamiento sobre él, porque ni una sola pregunta el pueblo le dio la razón, en las 8 le dijo no, al final se convierte en una consulta hacia él. Si hubiese un poquito más de rigor y honestidad política e intelectual, ya hubiese salido a explicar qué me pasó y mínimo a ofrecer rectificaciones profundas. Y en el mejor de los casos, me atrevo yo a decirlo así, me retiro. He entendido el mensaje. He entendido lo que la gente me quiso decir. Entonces, claro, a partir del 5 de febrero hay unas luces de esperanza, ¿no? Pero, evidentemente, Rafael Correa tiene ya muchos años afuera, sigue ese discurso mediático del conglomerado. Aquí llueve muy fuerte en Quito, culpa de Rafael Correa. Él se puso de acuerdo y nos está cayendo un aguacerón que está inundando todo Quito. Es Rafael Correa el que tiene la culpa de que esté lloviendo tanto en el Ecuador.
Entonces eso también golpea, ¿no? Sigue golpeando, me imagino que extrañará muchísimo al Ecuador, pero yo doy fe porque la entrevista fue cara a cara, ¿no? El dato anecdótico podría ser que yo con mucha timidez, yo estaba listo con los compañeros argentinos, compañeros y compañeras, porque eran hombres y mujeres, que me iban a dar asistencia. Me acompañó en ese viaje de la plataforma Colectivos Chicho Guevara, ¿no? Su nombre es Ernesto, ¿te imaginas llevar encima tuyo ese nombre? Ernesto Guevara. Ernesto Guevara. Y estábamos yendo a la Argentina, pero cámaras, luces, micrófonos, fueron compañeros de Argentina que nos dieron toda esa asistencia. Y cuando yo quise hacer una pequeña contribución, porque es un colectivo también, me dijeron, ¿estás loco? Esto lo hacemos por militancia, esto lo hacemos porque queremos, esto lo hacemos porque hay coincidencias. Y entonces ellos dieron todo eso. Entonces ellos con timidez, y yo lo trasladé con timidez, me dijeron, oye Javier, ¿será posible que Correa venga acá, a la casa de ellos, y nosotros no tengamos que ir hacia allá, a donde él esté? Que él podía pedir cualquier escenario, ¿no? Entonces yo con mucha timidez le pregunté, ¿será posible que vengas a la casa de estos compañeros? Y me dijo, sí, por supuesto, yo voy. Y vino. Entonces, eran personas, jóvenes, militantes, progresistas, todos ellos, que no podían creer que lo iban a tener a Correa ahí algunas horas, ¿no? Porque yo he sido testigo también de que Correa se mueve en estos escenarios con agendas y que tiene a alguien en Brasil, en Argentina, en donde va, alguien que le maneja la agenda. Por supuesto también tiene seguridad. Por supuesto el Estado argentino o el gobierno argentino le puso un vehículo para moverse. Y él dijo, sí, yo voy. Y estos compas no podían creerlo. Lo tuvieron como 4 horas en su modesto escenario a Rafael Correa, que por supuesto aprovechó para seguir con su agenda y recibir personas ahí, ¿no? Y la entrevista. Entonces eso también desvela, Carla, esa cierta actitud que también tiene Rafael Correa ahora, que yo sí lo siento como más tranquilo, como un poco más de optimismo, con un poco más de optimismo, pero sin perder de vista que el escenario es súper complicado y que el Ecuador se va complicando cada vez más y que produce muchísima pena este deterioro en el que estamos. Y es muy penoso también el ver a estas élites ecuatorianas que no son capaces de sentarse con un poquito de rigor y con un poquito de seriedad intelectual e incluso con un poquito de generosidad a sentarse a reflexionar por qué estamos donde estamos, por qué hemos caído a donde hemos caído. Y están buscando pretextos, siempre están buscando pretextos absurdos, ¿no? En conclusión, lo sentí... Total. Indolencia total. E irresponsabilidad, Carla, irresponsabilidad porque ellos saben lo que está pasando. Ellos saben por qué pasa lo que pasa. Pero sin embargo van a repetir, repetir y repetir. Javier, analizando el contexto, hay muchos analistas que manifiestan pues que al presidente y algunos asambleístas, algunos bloques, por así decirlo, no les conviene una muerte cruzada porque el único partido político que tiene una estructura y que ha venido trabajando como hormiga poco a poco para fortalecerla es UNES, y que serían los únicos que están preparados para volver a acaparar ese voto y sentar a un presidente de su línea. ¿Tú crees que eso también sea un análisis que hacen por lo que simplemente la muerte cruzada es una especie de chantaje, pero al final no les conviene? Yo creo que eso es parte de los elementos de la mezquindad de este momento, ¿no? Política, ¿no? Claro, esta gente que está representado por algunos periodistas
No quieren otra oportunidad, un progresismo en el Ecuador. Le tienen pánico. Porque ¿cuánto tiempo más se nos va a quedar el progresismo? Porque como han dicho, ahora se puede hacer contraste. ¿Qué pasaba cuando había obra pública? ¿Qué pasa cuando no hay obra pública? ¿Cómo podemos volver a tener obra pública? Para que crezca el empleo, para que haya mejores condiciones de educación y de salud. Entonces, le tienen miedo a la vuelta del progresismo, ¿no? Porque el progresismo no es neoliberal, pues. Mínimamente keynesiano. Vamos a tener que fortalecer al Estado. Es el Estado el que va a responder en estas situaciones de crisis total. Acuérdate lo que pasó en 2008, en la crisis que también fue planetaria y que en el Ecuador se sintió menos. El gobierno, que ya era el de la Revolución Ciudadana, dijo, vamos a aplicar políticas contracíclicas. Si el ciclo es de crisis, pérdida de exportaciones, ha habido conflictos en mercados internacionales, vamos a aplicar políticas contracíclicas. Eso quería decir, vamos a meter más Estado para que la crisis sea menos profunda. Entonces, a eso es lo que le tienen miedo. Ahora y se no hace lo les contrario. importa. Ahora es totalmente lo contrario, Claro. el Estado ausente. El Estado es el enemigo a vencer. Y entonces, Pero sí les gusta yo creo que hacer sí. negocios con el Estado. Ah, sí, pues. Claro, ya lo hemos dicho 1000 veces. Las utilidades son de ellos, se privatizan. Las pérdidas son sociales. Todos las pagamos. Sí, sí. Todos las pagamos. ¿Acaso que no ha concurrido el Estado? ¿Qué fue la sucretización de Osvaldo Hurtado? 1.200 millones de dólares que le costó al Estado con una economía que no era más de un PIB de 30.000 millones de dólares. ¿Qué fue la dolarización? 8.000 millones de dólares, la que le costó al Estado para salvar todo lo que habían hecho los banqueros de esa época, prestándose plata a ellos mismos, ¿no? O sea, cuando se trata de corregir estos problemas, el Estado sale corriendo. Y cuando de las ganancias, las enormes ganancias que en el sistema financiero ya vimos cuánto fueron el año pasado, esas sí son solo de ellos. Entonces, claro que tienen esa preocupación, ¿no? Javier, el impuesto a la salida de divisas, el ISD, este famoso ISD, nos dan a entender que por ese impuesto no viene la inversión extranjera. Pero mucha gente tal vez les cree, porque sabemos que todo extranjero que viene a invertir no paga ese impuesto a la salida de esa divisa. Bueno, nos inventan cualquier cosa con tal de cambiarle la manera de pensar a la gente, ¿no? Pero hay gente que no cree en ese relato, hay gente que ya no cree en esos medios tradicionales, que ya se migró. Y es por eso que ahora sale Fundamedios e incluso a decir que hay que certificar la verdad por una fundación que ha hecho o intenta hacer un convenio con una empresa de negocios. Allá quieren llegar, que los medios digitales, los que estamos develando todo lo que está pasando en este país. Y que somos independientes. Y que sí somos independientes, no como ellos, porque ellos son dependientes del poder, dependientes de los negocios. Intentan tratar de dar un sello de garantía de credibilidad. Pero ya te dijo, porque los sigo, ¿no? Sí los sigo y doy muestras de que sí los sigo, ¿no? Pero aprovechando eso, hagamos un corte aquí, porque tenemos que decir que hemos llegado a los 2.200 conectados en vivos. Y también queremos agradecer porque tiene mucha gente que lo está siguiendo y que está pidiendo incluso un saludo. Rodrigo Yepes, Katy Vera, María Esther Almeida, Norma Macías. Así que bueno, en términos generales queremos que les envíe un saludo a todos esos seguidores que están conectados y que hemos llegado a 2.200 a través de ustedes. Pero ya te dije, Carla, que no son 2.200, 2.300, son 2.304. Hay que sumar a estos que pinchan los teléfonos para escuchar qué es lo que estamos diciendo, a ver si se nos sale algo de más. Lo que quería decirles es que fue con ustedes. Ustedes lo tuvieron la semana pasada, Abraham Verduga, ¿cierto, no? ¿A quién? Abraham Verduga. Sí. Y Abraham Verduga les dijo a ustedes una cosa que comparto, que no le pares pelota a Fundamedios. ¿Qué derecho tiene Fundamedios a calificar? Ninguno. ¿Qué medio
digital o no, es bueno o malo. Sabemos qué es Fundamedios. Sabemos de dónde se nutre financieramente Fundamedios. ¿Qué ONG financian a Fundamedios? A ellos no les da vergüenza, ¿no? Recibir recursos de instituciones del Estado de otros países. No les da vergüenza. Y entonces están sentados ahí dizque calificándonos. No tienen derecho a calificarnos. Y si no te califican, Abraham Verduga creo que te dijo, asúmelo como una medalla que están poniendo en tu pecho, como una condecoración que están poniendo en tu pecho, si no alcanzas esa calificación. Así que no tenemos... Claro, yo sé, no tenemos... hay que tratar de decirle a la gente lo que está pasando, para que la gente conozca. Por ahí va mi opinión un poco. Sí, tienes razón, es verdad. Es como ir creando un contexto, ¿no? No va a pasar nada. Ya están echando tierras, ya han echado tierra. Han interpretado qué significa lo que pasó el viernes, el asesinato de esas 4 personas. No, ya echaron tierra, ya no quieren hablar de eso. Porque hablar de eso es seguir hablando de lo horroroso que es esos negocios con el Estado de manera tan turbia, tan horrorosa como se ha hecho. Y ahora estamos hablando del porte de armas y ahora estaremos hablando de otro montón de cosas que es, como tú ya lo has dicho, Carla lo ha dicho, tapar un escándalo con otro escándalo y nunca llegaremos a reflexionar por qué nos pasa lo que nos pasa. No vamos a reflexionar sobre eso y claro, este gobierno va a hacer todo lo posible para sostenerse 2 años más, pero yo también he escuchado, moviéndome por la ciudad, en distintos lugares, que la base de derecha que votó ciegamente por este gobierno hace 2 años, están profundamente arrepentidos, ¿no? Por todo lo que nos ha pasado. Puede decir ese ministro de Economía que nunca como antes, hoy se hace la inversión social que se hace. No se sostienen esas afirmaciones. Eso es mentira, cinismo puro y duro. Pueden seguir diciendo eso, pueden seguir sosteniendo eso, pero tampoco he visto, porque ya el cinismo es tan grande que en algún medio hagan un análisis de por qué este gobierno ha hecho semejante inversión social, si es verdad. ¿En dónde está la inversión social? Que le enseñen, pues, que le enseñen. Si uno construye una obra enorme, ¿en dónde está? Enséñala. Anda, inaugúrala, por lo menos daste lija inaugurando semejante obra. No existe nada de eso, pero el conglomerado mediático tampoco puede ya ser tan cínico y exhibir obras que no se han hecho. ¿En dónde está semejante inversión social? El deterioro del Ecuador es enorme, eso no lo van a poder ocultar, pero es peligroso, sí es peligroso. También eso nos tiene que tener en guardia, porque una persona con ese afán de poder y con ese poder y sentirse acorralada puede ser más peligrosa todavía, ¿no? Porque puede apelar a cualquier cosa para tratar de sostenerse. Y eso es un peligro. Lo venía escuchando. También es invitado de ustedes a David Chávez, y él al comienzo siempre dijo que el bloque del poder o el bloque en el poder era muy grande, muy poderoso, el bloque en el poder, porque estaba compuesto por el poder financiero, el poder militar de la policía, la embajada, los medios, y que esa coherencia del bloque en el poder era apabullante, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha empezado a fracturar a ese bloque en el poder? Las decisiones tan absurdas que ha tomado este gobierno, ¿no? La ausencia de política pública de este gobierno, el crecimiento de la pobreza, lo abandonada que está la gente,
la construcción de la violencia a merced de la delincuencia y esto último, ¿no? Yo ya no puedo protegerlos, el Estado ya no me sirve para protegerlos. Ármese usted hágase cargo de su defensa, usted hágase cargo y ármese como pueda. ¿Te imaginas lo que es eso? Andamos aterrorizados de lo que eso va a significar en la sociedad ecuatoriana, ¿no? Va a ser una brutalidad, no va a haber garantías de nada. Es horroroso, es espeluznante lo que le puede pasar, lo que le va a pasar a la sociedad ecuatoriana si no reflexionamos sobre esto, si no estamos a tiempo para pararlo. He leído a través de otras plataformas que este decreto que firmó este presidente ya fue discutido previamente por la Asamblea y que ya no tiene la Asamblea nada que hacer frente a este pronunciamiento del presidente. Chuta, yo digo, qué indefensión en la que estamos, ¿no? Más indefensos todavía. Entonces es muy, muy horroroso, la verdad, lo que estamos viviendo, y también eso desvela hasta dónde está dispuesto a llegar este presidente con tal de sostenerse, aunque el costo sea muy alto para la sociedad ecuatoriana. Ayer dijo que va a poner el pecho a las balas a la Asamblea y que va a defenderse. Otra metáfora. ¿Te has dado cuenta que puras metáforas guerreristas? Sí. O sea, es el lenguaje de la guerra, ¿no? Javier, detrás de todo hay alguien que es el que le arma el libreto al presidente. Yo no creo que sea él, no sé, desde mi punto de vista. Tú lo conoces más. No, ahora último ya no, ya te he contado, ya la gente lo sabe, ya son más de 3 lustros. Yo no sé si ha aprendido a cantar, yo no sé si ha aprendido a jugar fútbol, yo no sé si ha aprendido otras cosas que, bueno, yo tampoco canto, soy voz de tarro. Pero no, esa es la percepción que tenemos nosotros como comunicadores, ¿no? Que hay alguien que tal vez está detrás de todo, ¿no? Esos mensajes que él decía a cada rato, yo soy Guillermo Lasso Mendoza, a cada rato lo dijo como creo que más de 5 veces. Detrás de eso hay un mensaje. Y que alguien le dice, sí, tienes que posicionar tu nombre, tienes que decirlo a cada rato. Sí, pero ¿por qué posicionar tu nombre? Yo no sé de dónde se saca esa creencia de que si el nombre y lo garantizan algo, son tus actos, claro, son tus actuaciones lo que garantizan algo, ¿no? Claro. Es tu consistencia, es tu profundidad, es tu coherencia, lo que garantiza algo. Pero si hoy dices una cosa y mañana dices otra, si puedes decir cómo se sostiene, que no tienes datos para sostenerlo, bueno, cualquier cosa nos puede pasar, y eso es lo que hemos venido viviendo. Y retomando a Felipe Vega de la Cuadra, vuelvo a eso de la reputación. Si hay alguien que le está construyendo los discursos y escogió la palabra reputación, Felipe Vega decía, le han hecho un flaco favor, ¿no? Sí. Porque la reputación, ya lo decíamos, puede ser de dos signos. Y también he visto opiniones en esos medios del conglomerado decir, usted defiende su reputación, pero no es capaz de defender la vida de las personas. No, y solo importa la reputación de él. Su reputación está por encima de todo. Por eso la hipótesis de... Perdón que vuelva a interrumpir. Y lo que nos dijo en la campaña, que los que no estábamos a favor de su consulta éramos narcodelincuentes. Después nos calificó como antipatria. O sea, ahí sí no importa. Importo la reputación de los demás. Exactamente. O sea, no importa si a ti te pasa algo, si a ti te voy acusando de que eres un delincuente, eso no importa, pero sí me importa mi reputación y la de mi familia. Es una cosa que a veces lo que describe el doctor Felipe Vega de la Cuadra, yo creo que es muy acertado su análisis desde el punto de vista psicológico.
Y no, Javier. y decir una cosa y luego otra. Acuérdate lo que pasó cuando llegó en el famoso discurso a pie del avión con su mujer al lado, María Belén Bernal Otavalo, ordenó la cancelación de 2 generales de la policía que no fueron cancelados. Y que también nos hace pensar que fue chantajeado, ¿no? Vive chantajeado. Y después supimos que el informe León de Troya era ya de data, de fecha muy anterior. Y después hemos sabido por testimonios de propios miembros de la policía que le compartieron ese informe. Y entonces es debilidades que se disfrazan con estas puestas en escena, que en efecto algún inteligente comunicador las construye o pretende construirlas, dizque inteligentemente, ¿no? Entonces, sí, hay gente atrás, sí, hay un equipo probablemente, no sé, Andrés Seminario, qué peso tiene en todo esto, el propio, ¿cómo se llama? Aparicio Caicedo, tiene, bueno, tú lo decías, el propio Carlos Vera en ese pedacito, que es lo que yo vi, porque me resulta insoportable verlo a Carlos Vera, ¿no? Decir que a pesar de los errores, las brutalidades que ha cometido, porque Pipo Lazo, que fue de comunicación de este mismo gobierno, dijo que él se fue porque ahí había la tosudez y la estupidez de Aparicio Caicedo de plantear la consulta popular en medio de las elecciones seccionales y que él estaba en contra, que eso era mezclar las cosas, y se hizo, pues. Y Caicedo ha cometido muchísimos errores, parece, pero parece, según esos testimonios, que sigue siendo muy cercano, ¿no? Bien, quiero agradecerte, hermano, nos hemos pasado ya el tiempo, creo que tenemos más de 1:30 de programa contigo, de esta entrevista que me parece interesante, y que más tarde la van a poder ver nuestros seguidores de manera individual, estará con un título en el canal de YouTube. Y Carla la aguantó, ¿eh? 1 hora 40 minutos. No se fue a la universidad. Está de vacaciones, por eso está aquí. Bueno, ha sido un gusto de verdad y muy, muy agradecido también por poder conversar con ustedes y con la audiencia e intentando, por lo menos lo intento, ser muy cuidadoso al intentar, otra vez usé la palabra intentar, dar un pasito más adelante, ¿no? Un pasito más, ¿no? Por esta condición un poco delicada, complicada, mía, personal, que no es un dramón. Drama es lo que vive cada familia ecuatoriana, cada mujer, cada hombre, cada niño, cada niña ecuatoriana en su cotidianidad. Ese es el verdadero drama que tenemos que enfrentar para poder cuidar nuestras vidas, la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas, que hasta hace no mucho tiempo nos podíamos calificar, aunque un poco eufemísticamente, isla de paz. ¿Se acuerdan? En Colombia la guerra civil, en Perú también guerra civil, en Ecuador no la teníamos, por eso éramos islas de paz. Ahora no podemos ni siquiera atrevernos a usar esa hipérbole. Así es. Javier, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Gracias a Javier Lazo Mendoza. Así es, hace poco tiempo éramos un pueblo de paz, hace poco tiempo usted podía ir a la panadería con sus hijos, comprar un pancito, sentarse en una esquina, a comerse una tortillita. Hace algún tiempo usted podía hacer eso y caminaba tranquilo, ¿no? Ahora definitivamente ya no lo puede hacer, ya no lo piensa, y la indolencia del gobierno rompe el alma, preocupa, Jaime. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Con eso de que libre porte de armas. Eso yo veo que va a haber más violencia. La violencia no se combate con violencia. Yo creo que el gobierno lo que ha hecho es lavarse las manos para decir, bueno, vean ustedes qué hacen allá. Yo ya les di el porte de armas. La gente que tiene arma tal vez se podrá defender. Lo dudo, porque para tener un arma hay que saberla manejar, Debes conocer estrategia para el manejo del arma,
Pero a pesar de eso, los delincuentes andan con fusiles de largo alcance, pues, a no ser que vayan a dar permiso para un fusil que lo cargues en la calle. No lo creo, no lo creo. Y aún así igual, el que anda haciendo cosas indebidas busca sus estrategias para atacar al enemigo o atacar a